Bajo el lema Josi eta Josi, la escuela pública vasca celebró ayer su gran fiesta, reivindicando una escuela pública cohesionadora y basada en el respeto al pluralismo. EIGE, la Asociación de Padres y Madres de la Escuela Pública, aprovechó para denunciar una vez más que la escolarización de alumnado diverso y de origen extranjero recae de manera mayoritaria en los colegios públicos. Si los centros privados, financiados y sostenidos con fondos públicos, no contribuyen en la proporción que les corresponde con los objetivos comunes que la sociedad demanda, el sistema no es equitativo. Tenemos un alumnado más diverso y entre todos debemos dar respuesta a esta nueva realidad. Fueron las palabras de la consejera, pero Ursúa Urbieta fue aún más allá. Y si su intención es depositar en la educación pública la responsabilidad de escolarizar la diversidad, es cuestionable la función de la concertación en nuestro sistema educativo. Lourdes Imaz es responsable de comunicación de EIGE, Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca. Lourdes, arratsaldeon. En la escuela pública se está haciendo más por esta labor social de la diversidad, comparando con lo que se está haciendo por parte de los centros concertados, Lourdes. Bueno, eso es lo que dicen los datos. Los datos dicen que la mayor parte de la diversidad, y cuando hablamos de diversidad no hablamos únicamente de alumnado extranjero, sino hablamos de gente que tiene pues, menos recursos o gente que tiene, que es diferente a la diversidad. Está claro que es la escuela pública quien en más número la escolariza. Por ejemplo, en el caso del alumnado extranjero, para que te hagas una idea, el 75% del alumnado extranjero está escolarizado en la red pública y solo el 25% en la red concertada. En el caso del alumnado extranjero estamos hablando de un 75% en la pública y un 25% en la privada concertada. ¿Y por qué? Claro, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues hay diferentes mecanismos, ¿no? Está el mecanismo de las cuotas, hay otros mecanismos, por ejemplo, hay una normativa que dice que todos los centros tienen que guardar el 10% de sus plazas para el alumnado que llega fuera de plazo de matrícula. Y bueno, es una cosa que no se ha controlado y hay casos en centros, por ejemplo, privados concertados en que eso no se cumple. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un alumno o una alumna fuera de plazo de matrícula, es decir, normalmente el alumnado que viene de otras comunidades, de otros países, pues hay casos en los que los centros concertados, por ejemplo, pues tienen las puertas cerradas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos, pero la realidad es esa. Y además, uno de los datos que más nos preocupa es que esta diferencia va aumentando. Hemos visto que los 2 últimos años esta diferencia va aumentando, ¿no? Eso es un poco lo que nos ha causado alarma y es por eso por lo que el año pasado pues empezamos a hacer esta denuncia, ¿no? De que si realmente los centros concertados que están financiados con dinero público no responden a las necesidades de la sociedad, pues habrá que replantearse el tema de la concertación. Lourdes, entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿vosotros planteáis una solución, la retirada de dinero público en la subvención a los concertados, o realmente lo que hay que hacer es abrir esas puertas que ahora están cerradas para parte del alumnado? ¿Qué es lo que proponéis? Bueno, a ver, hay diferentes medidas, pero sí que una de las cosas que planteamos es que aquellos centros privados concertados, como he planteado, que no tienen sus puertas abiertas para todo el alumnado, bueno, pues habría que revisar esos conciertos claramente, ¿no? Pero bueno, hay que tomar diferentes medidas, porque no solo, o sea, el reparto del alumnado tampoco funciona tal cual, es decir, el reparto del alumnado no se puede hacer de forma no natural, es decir, es lógico que si en un barrio hay mucha población extranjera, pues evidentemente eso se va a reflejar en los centros, ¿no? Pero ten en cuenta que en la comunidad autónoma del País Vasco no tenemos mucho alumnado extranjero, por ejemplo, creo que llegamos entre a un 7-8%. Evidentemente, lo que no es lógico es que en un centro, por ejemplo, pues haya un 40 o un 80% de alumnado extranjero, porque evidentemente eso no es un reflejo del barrio, eso no es un reflejo de la realidad. Hay que tomar diferentes medidas, pero lo que sí que está claro es que si los centros privados concertados están para responder a las necesidades de la sociedad y no lo hacen, pues habrá que revisar esos conciertos. Y los datos claramente dicen que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y además, como te he comentado, sí, que esa diferencia entre la red pública y la concertada es cada vez más mayor. Lourdes, quiero compartir contigo un pensamiento que ahora mismo se me ha venido. Acabo de escuchar a José María Aznar diciendo que el problema de Europa es la multiculturalidad. Y claro, yo pienso, claro, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Aznar, porque siempre he pensado que la multiculturalidad es algo bueno. Referido a la escuela pública, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo que haya mucha gente que venga de sitios diferentes? Lourdes. A ver, evidentemente es un valor, es decir, ten en cuenta
que los niños y las niñas que se están educando ahora en las escuelas se van a tener que enfrentar en un futuro a unos entornos realmente diversos, ¿no? Y realmente la diversidad es un valor. Quiero decir, va a ser más importante tal vez haber aprendido a relacionarse en diversidad que haber aprendido, pues no sé, contenidos, por ejemplo, ¿no? Porque, tal y como te digo, en el futuro lo que se va a valorar es Lourdes, gente ¿y todos los preparada padres y madres piensan así? Todos los padres y madres piensan así. Sí. A ver, evidentemente, hay padres y madres que no quieren que sus hijos e hijas se eduquen en entornos diversos. Yo por eso creo que hay que dar un mensaje positivo sobre la diversidad, porque evidentemente esa realidad se está dando. Cuando hablamos de guetos, esos guetos se dan porque hay familias autóctonas que no quieren que sus hijos e hijas se mezclen, pero yo creo que hay que trasladar un mensaje positivo de la diversidad y hay que decir a esos padres y madres un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Tan importante es saber muchas matemáticas o saber mucho de lengua como aprender a relacionarse con otras personas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que evidentemente los padres y madres pues quieren lo mejor para sus hijos e hijas, entonces hay que decirles que lo mejor es que aprendan a relacionarse en diversidad, pero evidentemente diversidad no es tener un centro, por ejemplo, con un 80% de alumnado inmigrante. Diversidad es que la diversidad que hay en la sociedad se refleje en las escuelas, ¿cómo no? Eso es lo lógico. O sea, sería que esto se repartiese más, tanto en los concertados como en los públicos, pero no hay nada de malo de que venga gente de fuera, Lourdes. Evidentemente, pero es que queremos gente de fuera. A ver, claro. Es un poco lo que te he contado. Lo que sí que decimos es que si los centros privados concertados están financiados con dinero público, lógicamente lo están porque responden a las necesidades de la sociedad, ¿no? Lógicamente. Entonces, si hay centros privados que no lo hacen, pues habrá que revisar esos conciertos, eso es lo que decimos. Ahí vamos a tratar el tema de revisar los conciertos, porque, Lourdes, revisar los conciertos es... Hablemos claro, es el dinero público que se está destinando para esos centros concertados. Yo agradezco a Lourdes y más que en nombre de esta asociación de IGE se haya acercado a este programa. Es que ricasco, Lourdes. Suey.